Hoy en Averigüemos vamos a entrevistar al arquitecto José Ramírez, una figura de las artes escénicas importante. Estamos aquí en la mejor plataforma que ofrece Corrientes para destacar y registrar el paso de lo que fue el divertimento permanente popular, abierto, alegre que tiene el pueblo correntino, que es el carnaval. Estamos en el Centro Ñanderecó de Interpretación del Chamamé y el Carnaval. Parece el lugar adecuado. Después las imágenes van a mostrar distintos aspectos del vestuario y de las condiciones que el pueblo de Corrientes y de otros lugares ha visto en la celebración colorida, alegre, multitudinaria de esta festividad tan cara al sentimiento y sobre todo a las emociones que siempre se han preservado. No por algo el eslogan de la provincia es: en Corrientes todo el año es carnaval. Esta actitud lúdica y también responsable nos permite ahora entrevistar a José Ramírez, arquitecto, largo tiempo colaborador activo. Si bien fue de una institución señera de los carnavales, su presencia plástica, diseños, ideas, personalidad y estilo desbordaron a la condición de referente de una de las agrupaciones más importantes. Y su figura, el recuerdo activo de toda esta actividad tan rica y sobre todo generosa de estudio, disciplinado para ofrecer las mejores alternativas en la propuesta de vestuarios, de diseños, de indumentaria que celebre las distintas coreografías y también de cuadro, requería estudio, investigación, y desde este enfoque, desde el arte, José Ramírez nos ha regalado estas largas horas de esfuerzo que vamos a investigar, a conversar, a indagar en esta grata charla que vamos a tener en este espacio. José, muchas gracias por venir hasta este lugar, que creo que es el que nos permite conversar y mirar estas creaciones tan lindas. Te agradecemos, José Ramírez, por este tiempo que dedicás a registrar y mantener vivo en la explicación de los detalles tal vez furtivos, lo que ha sostenido en diseño, en color, en estructuras, el carnaval y la gente que danzaba. ¿Por qué no nos contás cómo fue la historia de los espaldares, la incorporación de esta creación estética nueva? Muy bien. Esta última parte del carnaval comienza en 1960. Comenzó siendo una cosa muy modesta. Digamos que era un traje de fiesta en una de las comparsas y la otra tenía algo de fantasía. Habían dos grandes agrupaciones y todo se reducía al brillo. Eso fue quizá un error que la gente asumió porque confundió belleza con brillo y brillo con lujo, y lujo era una cosa que le hacía importante al carnaval. No se hablaba del contenido de las cosas. Bueno, a mí me tocó la primera etapa donde yo era una persona más que andaba allí merodeando entre los que llamábamos comparseros, ¿no? Yo por aquellos años estudiaba danzas clásicas. Entonces me pidieron de que si podía ingresar en una de las comparsas. Al principio hacía cosas que para ellos era difícil, para los demás que no estudiaban. Entonces me pusieron directamente en la carroza de la reina y me había acompañado una muy linda chica que también tenía un traje de fiesta nomás, sin referencia. Podría estar en un traje de gala de un baile común, no parecía que era de comparsa eso, pero era cubierto de lentejuelas en esa época, bordados muy delicados, canutillos, perlas, cosas así, pero no dejaba de ser un traje que podía estar en cualquier fiesta de gala de la llamada elite, como sucedía en el Jockey Club de Corrientes por los años 60. Una sociedad muy cerrada,
muy diferenciada por clases de poder adquisitivo en general, los que mucho tenían y los que tenían menos, pero siempre en un ámbito, digamos, de apariencia de lujo, como era, por ejemplo, en los salones del Jockey Club. Bueno, 2 o 3 años después me tocó a mí participar en el diseño, y como estaba muy caída la agrupación donde yo ingreso, a pesar de haber sido una de las primeras y las más lujosas, la que contenía el mayor número de gente pudiente, con poder adquisitivo, había llegado en un momento de colapso porque, claro, no teniendo un contenido, no se sabía qué era puro... algarabía. Sí, algarabía, alegría y tocar. Y sobre todo, se utilizaba mucho música extranjera. Eso fue una cosa que a mí no me gustaba porque yo, tal vez, no sé por qué, tuve tendencia nacionalista siempre, ¿no? A mí no me gustaba que si era el carnaval de Corrientes. En esa época se comenzó a llamar el carnaval caté, que quiere decir de lujo, y correntino además. Tuviera que utilizarse música de otros países. Y sobre todo, una cosa que a mí no me gustaba, nunca me gustó, y hasta ahora no la asumo, es la percusión sola. Por más que hagan las maravillas que hagan, a mí no me gustó. No significa que a la gente le fascinaba eso. Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Así que yo lo primero que hice cuando me pidieron que me haga cargo de una agrupación fue aclararle que yo no iba a hacer nada que sea de otras regiones que no conociera. Porque al desconocer, por más que ponga fantasía de tal cosa, era una cosa burda porque la gente imitaba pasos que no sabía realizarlo como se hace. Por ejemplo, por decir un ejemplo que no tiene nada que ver, vamos a sambar. El samba brasilero es una cosa muy especial. Casi se mueve milímetro a milímetro. El cuerpo hace mucho, comienza por girar sobre la planta del pie, puro, y así horas y horas. No levanta los talones, no da saltito, no avanza y retrocede, sino que siempre va hacia adelante, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? La comparsa se desplaza en dirección recta y la gente que está a los costados ve solamente el perfil. Entonces, cuando... carnaval egipcio. Sí, una cosa así, bidimensional o unidimensional, por decir así, en la época en que yo comienzo. Después, por supuesto, va evolucionando, porque todas las cosas, el aporte y el ingenio de todos hace que algún vivo o alguien va recogiendo las ideas y las va ordenando. A mí me tocó esa parte, ¿no? Con lo cual, quiero decir, no voy a saludar con sombrero ajeno. Muchas cosas de las que yo hice fue aceptar primero la sugerencia de la gente que veía desde afuera. Yo estaba en un lugar como en un escenario, pero la gente que tenía que recibir ese movimiento y todo el boato con que estaba pensado el vestuario era muy distinto. Entonces, gracias a Dios, yo fui siempre abierto a los conocimientos de los otros, a incorporarlo, a congeniar, a hablar, a relacionar todas las partes y presentarla de manera de que el que dio la idea estuviera satisfecho. Era una cosa de tome y traiga. Esto parece muy filosófico y muy tirado de los pelos, pero de un traje sencillo, como son los primeros vestuarios del carnaval en Corrientes, que se limitaba
a un solo traje, digamos, y con distintos matices o colores. Por ejemplo, una de las comparsas había elegido 4 colores primarios: azul, amarillo, rojo y verde, nada más. Pero el diseño era uno y se distinguía porque el color de las lentejuelas, de las telas, era en un solo tono. A mí se me ocurrió que para que no sea tan plano todo eso, tuviera todo una serie de gradaciones. Es decir, al azul darle la tonalidad hacia el turquesa, que tenía un poco de amarillo, o hacia lo violeta, que tenía un poco de rojo. Entonces ya había un movimiento porque era la división del color. Otra de las cosas, nosotros veíamos que en los diseños podían ser muy lindos, en el papel pintado es una cosa que uno puede hacer, qué sé yo, disparates, pero después la realización es el problema, porque yo puedo inventar, ponerle una torre de Eiffel en la cabeza a una persona, pero ¿cómo lo sostengo? ¿Qué fuerza tiene el llamado comparsero para aguantar esa cosa imposible de manejar a veces? Así que había que adaptar a las ideas lo que era posible de la imaginación, que podía ser exuberante. Así entonces comienza otra etapa, el cuidado de las estructuras, que se cubriera o que se disimulara todo lo que fuera desagradable, digamos, que era como el soporte, el sostén interno, y después ir recubriéndolo de elementos de mucho brillo. Al principio fueron lentejuelas, después a las lentejuelas se le agregaron canutillos, a los canutillos las mostacillas, que era todo un trabajo casi de esclavo, por decirte, horas y horas bordando un espacio de 20 por 20 centímetros. Además, cómo hacer que en las costuras no se vea esa, sino que fuera toda una envoltura que pudiera ser, para que sea brillante y para que no se note la estructura, había que utilizar ciertas artimañas, ¿no? Lo más representativo que a todos les gustaba era el final del traje, que era lo que se llamaba el tocado. El tocado es algo que se agrega a la cabeza para completar la idea en la cabeza del comparsero. En estos casos era más importante siempre el vestuario femenino. Entonces, alguien habló tocado de luces. Todos, hasta los más metidos en el carnaval, no entendía qué era eso, porque los españoles llaman luces a los trajes brillantes hechos de lentejuelas. Pero los trajes de esas lentejuelas eran de oro puro, como la de los toreros, ¿no? No eran lentejuelas de plástico como ahora, que imitan el oro. Entonces, algunos se imaginaban que había muchos foquitos y que tenía una especie de usina personal cada uno, y cómo guardar el generador de eso y todos los cables escondidos. Sí, imaginación, pero increíble, no parecía una cosa científica ya. Bueno, la cuestión de que no, se aclaró que el traje de luces era un traje de brillos de lentejuela, de pedrerías, de cualquier elemento que se le agregaba a la tela. Con relación a la tridimensionalidad activa y plástica, este volumen que se crea, claro, reduce el espacio de desplazamiento físico en la comparsa al tener un cilindro humano que se mueve y no la figura plana. Bueno, cuando decimos que llevaba un traje de fiesta, era un traje común que podía estar en cualquier lugar que no sea el carnaval. Lo que pasaba que cuando había un conjunto con ese mismo diseño, pero con diferentes trajes, y que se iban agrupando en una sucesión más o menos lógica, cada grupo tenía un tipo de música con el que se desplazaba, pero siempre de frente nomás.
El problema era de la coreografía, ya vi, porque en la coreografía a veces hacían 2 pasos adelante y 1 atrás, entonces avanzaba un solo paso. Horas enteras estaba apareciendo en un mismo lugar y la gente quería ver cosas más dinámicas. Yo desde el principio, primero no estaba de acuerdo con el puro divertimento, sino quería que tuviera algo, que dijera algo, que dejara una enseñanza, que tuviera algo mejor para el comprender de la gente y que fuera aprendiendo y aportar cosas. Y ahí comienza el asunto de imaginarse algo que va a ser que vamos a representar en esta agrupación en el año y cómo vamos a mostrar. Y ahí empieza lo que después se va a llamar una especie de teatro andante que con movimientos adecuados, la pantomima, la mímica, el gesto, los pasos que se fueron haciendo cada vez más refinados, contaban casi una historia de algo. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar siempre, y bueno, y tenía siempre mis detractores también, ¿no?, en los temas correntinos. Al principio no, porque yo tuve que aceptar, o me aceptaron, de una comparsa que venía con mucho carácter brasileño. No era solamente mis agrupaciones, eran todas las comparsas con la misma... El criterio dominante. El criterio dominante era hacer una especie del carnaval correntino, una mala copia del carnaval brasileño. Claro, una cosa es el traje que usaban ellos, que era imposiblemente pesado. Había trajes que pesaban 20, 30, 45 kilos de tantas cosas que estaban agregados al... Y bueno, eso dificultaba mucho, porque recorrer a veces 100 metros, que es una cuadra, o 17 metros, hay una gran diferencia. El cuerpo humano tiene su resistencia física. Así que al principio es muy lindo, pero son como si se fuera mostrando el traje simplemente, y saltando y mostrando alegría, y la gente participaba porque le gustaba o no le gustaba. Cuando se le da un tema a la comparsa, entonces sí se transforma ya en una historia que debe ser narrada y que debe ser entendida por el que está observando de manera, digamos, directa, sin ningunos compuestos de como tiene el arte moderno, conceptual, lleno de cosas, cada uno de acuerdo a su capacidad de estudio, a su capacidad de conocimiento, le da un montón de funciones, o no funciones, sino de interpretación a lo que está haciendo el que se está moviendo allí, envuelto en un traje, con una capacidad diferente. Estos diseños y aplicación práctica llevados en tiempo. Eso tardó bastante, tardó más de 10 años. Pero dio posibilidades a que se exhibiera la costurería. Sí, no, la costurería desde el primer momento fue muy aplicada y de mucho trabajo además. Pero lo que yo estoy diciendo es que cuando se le agregan cosas, por ejemplo, a mí me tocó por primera vez agregar a una bailarina que después salió reina del carnaval, lo que se llamó un espaldar, que era una cosa muy sencilla, en una estructura bastante livianita, armada con alambres de aluminio. Primero probamos el aluminio amarillo, blanco, y después vimos que había uno que era de color dorado, que era mucho más resistente. Un elemento, vamos a suponer que sea un óvalo de 1 metro de alto por 60 o 70 centímetros de ancho, cubierto de goma espuma, y allí puesta una cantidad de plumas de distintos colores, ¿no? El primer espaldar que salió en Corrientes en esta época del carnaval fue el que lució una que fue después reina, voy a decir el nombre de la chica, claro, ¿no?, que se llamaba Mónica Guerino.
tenía un hermoso físico, bailaba muy bien porque estudiaba danzas españolas, tenía un traje de flecos que se había traído de Europa, que eran unos flecos que eran como hilos de seda, de más o menos un metro, y, como para un mantón de Manila. Eso lo teníamos desde el amarillo oro al naranjado, digamos, ¿no? Bueno, así que ya ahí ya se empezó a dar las tonalidades y los cambios de colores no era ya un solo verde, un solo rojo, un solo azul, sino que en un traje amarillo se empezaba a ver la división del color. Teníamos una gran contra. En algunos lugares del desfile se iluminaban con luces amarillas, con luces de yodo, que le llaman, ¿no? Una tonalidad amarilla que cambiaba totalmente lo que uno había pensado y lo que veía la gente. El amarillo se transformaba en un color mostaza agrisado, el rojo se volvía color lacre, el azul Triste. era todo bajaba completamente del color tímbrico, del color verdadero ese que nosotros queremos ser, como lo que llamamos ahora fluorescentes. Sí. En una palabra, se anulaba todo lo que se había pensado. Después vimos que eso era como una pandurga que tenía la comparsera en la espalda, una cosa plana, y que desgraciadamente hasta hoy dura prácticamente, por más que se le haya puesto distintas plumas cada vez más caras. Hay plumas que costaban ya $1. Claro que en esos años, no sé cómo la gente de mucho poder compraba unas plumas. ¿Cuántas plumas requiere un tocado importante que vista y complete el diseño ideado? No, sí, ideado? puede ser muy poco. Algunos ni siquiera tienen pluma. Pero eso fue después que se puso lo que se llamó espaldar. Porque antes era cuanto más grande era el tocado, ya completaba el traje. Es decir, en la cabeza ya tenía un montón de plumas, elementos brillantes que colgaban así. Y que a veces era tan pesado que la chica iba como cabizbaja y haciendo esfuerzo para avanzar. Era una cosa muy desgraciada. Así que yo, en un momento de diseño, dije, no, le voy a sacar todas las cosas que sean pesadas al cuerpo humano y le voy a agregar a lo que es el espaldar. El espaldar seguía siendo plano, como una cosa que se veía solamente de frente en su totalidad, hasta que, hablando con otro arquitecto, dijimos, nosotros somos arquitectos y estamos utilizando mal el espacio. ¿Por qué no hacer cosas envolventes? Por ejemplo, ya que se han inventado estos espaldares, había que hacerlo más liviano para que la gente no soportara 5 o 6 horas sobre el cuerpo eso. Inventamos una especie de soporte que iba debajo del traje y que tenía la capacidad de tener la posibilidad de ser incrustado distintas partes de lo que se llamó después espaldares, que era de quita y pum. En el momento que salía la comparsa recién se le agregaba el espaldar. Así que ahí fue un primer adelanto. Que la chica no tuviera las 7 o 8 horas que tenía, entre que esperaba, entre que desfilaba y entre que salía, ceñida su cuerpo de manera rígida. Entonces, con ese asunto de llevar una especie de artefacto escondido detrás de la espalda y después en el momento oportuno insertarlo y asegurarse de que cuando se moviera no se cayera eso, se creó el espaldar que era de quita y pon. Bueno, cada vez se fue haciendo más grande. Vos me preguntaste la cantidad de plumas en esos espaldares. Yo no sé, tenía que ser muy atleta la persona para llevar 150 plumas. Porque las plumas hay que prepararlas también y para van cosidas, pegadas, claro, atadas. Primero hay que preparar. A veces tienen un alambrecito finito en los canutos, digamos, para ajustarlo a la estructura.
Imagínate, 150 trozos de alambre, por más que sean de milésima de peso, no deja de tener al terminar 2 o 3 kilos o más. Eso cuando vos te mueves al principio, cuando avanzás 10 metros, parece liviano, pero cuando has hecho casi El recorrido. un recorrido de 17 cuadras, 15 cuadras como estaba obligado en aquellos primeros tiempos, porque había un trozo una parte de esa recorrida donde estaban puestas las sillas y todo, que era la parte oficial del carnaval. Pero antes, mientras se organizaba la comparsa y la gente quería ver todo eso, sumaba un antes recorrido y al final otro después también. Así que de lo que era 10 cuadras se transformaba en 3 y pico para allá, 4 y pico para allá. Así que llegaba hasta 17 metros, 17 cuadras. Este diseño que vos relatás tan minuciosamente, imagino que la gente estará pensando en la meticulosidad, el virtuosismo de lograr sin entrenamiento, porque la gente seguía sus vidas y estos talleres trabajaban. Sí, por supuesto que... Incluía sandalias, botas, zapatos, el diseño. Claro. Al principio se usaba lo que se llamaba chatita nomás, que era una zapatillita como la zapatilla de baile, muy livianita que ya podían hacer. Después, una de las comparsas se le ocurrió hacer un tema ruso y entonces toda la gente, toda la chica iba vestida con un traje ruso, digamos, pero tenía el atuendo característico que son las botas. Y uno decían, por ejemplo, ¿cómo van a usar las botas con este calor? Se van a morir. Bueno, no se murió nadie. Y después, a partir de ese momento, todo el mundo quiso botas. Yo usé las botas a veces para disimular algunos elementos que en chicas muy lindas no estaban completos porque uno la miraba de frente y no tenían las piernas que tiene una bailarina. Tenían curvatura, lo que le llaman pata de catre, qué sé yo, o tenía muy finita, tenía grandes los músculos, los muslos en la parte de arriba, o las caderas, y después terminaba como un alfiler. Así que el agregado de unas botas de tipo bucanero a una chica que tenía que estar completamente vestida, digamos, y adornada y con brillo todo, se agregó ese tipo de botas. Bueno, fue una cosa así que todo el mundo así saliera de indio guaraní tenían esas botas. Entonces teníamos que decir, no, un momento, esto estaba bien para este tipo de traje, pero a un indio no le va a poner esas botas, hay que buscar otros recursos, hay que inventar algo más. Bueno, en cuanto a los espaldares, que yo veía que era como una pandorga así, chata, con muchas plumas, pero siempre en un solo plano, nosotros hicimos que dividíamos en 3 partes la estructura. Una que salía de atrás de la espalda, por supuesto, ascendía y giraba hacia adelante por encima de la cabeza de la bailarina de circo, que utilizaba de atrás hacia adelante, iban todas las plumas y era como una ola que le cubría por un lado. Otro salía de la izquierda y se iba hacia atrás y hacia la derecha, y el último salía de atrás y iba hacia adelante. Así que era un movimiento envolvente de tipo como un torbellino de plumas que le dejaba ver, por supuesto, a las bailarinas. Muchos padres encantados porque no se le veía tanto la desnudez, porque al principio las mallas eran totalmente cubiertas, todos los trajes eran, hasta que después llegó el hilo dental que solamente le tapaba los genitales y prácticamente todo lo demás estaba al aire, menos el pecho. Eso con la evolución del tiempo, ¿no? Porque se transformó en algún momento en una especie de vedetismo revisteril. Algunas opiniones se referían a eso como un espectáculo de Las Vegas o la Blue Bells de París, del Crazy Horse. El cuerpo tallado, esculpido prácticamente y exhibido en la alegría del carnaval. Lo que pasa es que
En aquella época no estaban de moda estoy hablando de los años 60, 70, por ahí. No había muchos gimnasios. Y las chicas tenían el cuerpo natural, algunas eran más delgaditas, otras eran más gordas. Y teníamos que buscar disimular todas esas cosas. A mí me tocó, yo hacía siempre los diseños casi personalizados. Decía, este tiene que ser para tal persona, para esto, así. Por ejemplo, tenía gente que tenía lindo físico, pero no tenía cintura, parecía, no tenía la entrada, la espalda ancha y finita en la cintura y después otra vez las caderas. Entonces hubo que inventar, pero no todas podían usar eso. Te imaginas una chica que en lugar de 40 kilos tenía 60 o 65 kilos, era robusta y no lucía de la misma manera que así. Entonces, al final era una cosa media desagradable. La chica, con tal de lucirse, pensaba que ella con su cuerpo podía estar a la misma altura de una que era prácticamente una profesional en belleza natural, pero también en los arreglos que tenía. ¿Cómo era la vida doméstica antes de inaugurar el carnaval? ¿Había ensayos? ¿Había rigor? Sí. ¿Había preferencias, ahora, mira, tolerancias? Un poquito de eso, que me hubiese gustado comenzar con eso más que de la parte técnica. Lo que yo rescato del carnaval, más allá del lujo, de que Corrientes es la capital de la belleza y todo lo demás, es la cuestión social. Por aquellos años había una diferencia, pero notable, tremenda, entre la gente de poder adquisitivo, la gente que se daba el lujo de dormir hasta las 11 de la mañana, le despertaban con el desayuno, mientras le hacían la manicura, le peinaban, le arreglaban, le maquillaban para salir a dar una vuelta y hacer, aunque sea una compra de un pañuelo en las tiendas. Esa era la vida social. Y las otras pobrecitas que trabajaban o estudiaban, y algunas que eran de un servicio doméstico que no era admitido en la gran sociedad. Yo tuve muchas peleas al principio con mi agrupación. Y por una de las señoras, cuento esto como anécdota desgraciada, ¿no? Dijo, ¿cómo le va a poner arquitecto? Yo no era arquitecto todavía. José, ¿cómo le va a poner a mi hija al lado de la hija de mi manicura? Tiene que haber una diferencia, no puede ser. No sabe mi boca de letrina lo que le contestó a esa señora, ¿no? Enemigo para toda la vida. Creo que con el tiempo y con las cosas no accedí nunca yo a hacer las distinciones esas. Estaba en la conversa, era nuestra gente y teníamos que hacer lo imposible para que todas lucieran igual. No me interesaba que fulana de tal podía tener un traje de 20 millones de dólares o de centavos juntados con mucho esfuerzo. El carnaval felizmente niveló las clases sociales, porque 2 o 3 días o 15 días en el año todos parecían de un nivel altísimo, por el brillo, por el lujo, por lo que quisiera pensar la gente, y una aceptación realmente que la gente que siempre tuvo, nunca fue egoísta. Hay algunas que fueron malcriadas, sí, que no querían juntarse con esto, con aquello, porque no tenían plata. Parece risueño en esta época, uno se ríe de esos disparates, pero así era. Nuestra sociedad en Corrientes era así por los años 60. Ante este aspecto humanista, espiritualizada esta visión de lo lúdico que parece solo de algarabía, entretenimiento, divertimento de desborde, ¿vos percibiste alguna transformación al ponerse el uniforme, esta armadura mostrando la fastuosidad, la fantasía, la vida de colores ficticia por un momento en la gente? ¿Se produce claro, adopta el personaje? Cuando se da un tema en la comparsa que pueda ser histórico o fantasioso, pero que era coherente desde el principio hasta el final, cada uno tiene que asumir su rol, pero siempre dentro de la variedad total, lo que llamamos la unidad de todo.
que allí comprendía no solamente la idea, sino la realización, el lujo y todo lo que quieras, el colorido que había que cuidar para que el observador no viera una cosa que había creado ese diseño, había pensado en otra cosa, cambiar las luces que alumbraban allí, porque la luz cambia todas las cosas con los colores. Hasta a nosotros nos pasa que un día sin sol parece que todas las cosas son agrisadas. Y tristes. Y tristes. En cambio, cuando hay un sol, un día asolado, todos los colores se avivan. Pero es la percepción natural que tenemos nosotros. Entonces también, con la luz artificial y con filtros de colores, todo lo que uno había pensado de una manera, el espectador lo ve de otra. Y a veces era nefasta el resultado, ¿no? Digo nefasto porque a nadie le gustaría pensar que tenía un color rojo vivo y que de pronto parecía que se iba haciendo como el color ladrillo o color lacre. ¿Qué comentario vos tendrías hoy, compartirías con nosotros, José, viendo en esta perspectiva serena, ya un poco histórica en estas reflexiones, de decir, viendo en el recuerdo, en la exhibición onírica de todo lo que mostraron los carnavales, las comparsas, las agrupaciones, los distintos cuadros, ¿qué fue la crónica? ¿Qué relató Corrientes al exhibir este colorido conjunto musical, de vestuarios, de personas? Yo creo que fue un gran desarrollo, digamos así, una sucesión de prueba-error, como se hacían las catedrales en la Edad Media. No había registros anteriores, así que había que probar, a veces con buenos resultados y a veces con menos, y a veces hasta con malos resultados. Y entonces se iba cambiando así. Así que fue una continuidad, pero siempre ascendente, siempre había algo que se había aportado. Así como la evolución del espaldar plano, que además era muy económico con relación a otro que era tridimensional, que decía que todo el plumerillo iba de atrás hacia adelante. Y ocupaba casi 1 metro delante de la bailarina, con plumas que caían como si fueran las hojas de la planta de un sauce. Y el otro que venía de adelante se iba para atrás a la izquierda, y el otro que era de atrás hacia adelante y iba hacia la derecha. Entonces la gente, aunque estuviera moviéndose en ese mismo lugar, veía un volumen. Eso también era muy antieconómico, digamos, en el espacio, porque cuando se sacaba había que guardarlo en una pieza entera para un solo espaldar. Así que no todos podían tener esa capacidad de tener un espacio específico para guardar solamente el espaldar, como pasó en la agrupación que yo tenía. De todas maneras, después se fue refinando esas cosas, se puso menos elementos, pero siempre daba la sensación de tercera dimensión. Triplicaba el costo. Además era antieconómico, porque a veces había que cuidar, la persona que no estaba acostumbrada a llevar esas cosas tenía que ensayar mucho, porque 2 personas con el mismo tipo de vestuario se podían enganchar y quedaban allí, se molestaban entre una a la otra, sí, se molestaban. Tu presencia en el carnaval con agrupaciones también desarrolló un estilo para el escenario móvil tan atractivo, de gran volumen, que eran las carrozas. Sí. ¿Por qué no nos explicás los aspectos funcionales y estéticos de esos acoplados que debían trasladar peso, volumen, luz? Yo creo que desde el principio hubo una intención artística en la concepción de las carrozas. Al principio, en la época en que yo me inicio, no era tan importante el grupo humano que se rompía el alma, que era la comparsa en sí.
sino el grupo escultórico que formaba como una escenografía para una sola persona que era la favorita, que habrá sido lo que llamábamos la reina de la comparsa, por decir de una manera así, y que servía a una sola persona. Lo demás era todo un conjunto de cosas como... a ver, voy a poner un ejemplo del baile clásico, como cuando baila Maya Plisenskaya o Jorge Dom, el bolero. La figura que está en el medio es la única que todo el mundo mira. Todo lo demás que se esfuerzan y bailan como loco alrededor de una fuera mesa, de la mirada. Era un elemento más o menos, el hombre se transformaba en elemento pasivo, escenográfico para que se luzca una persona. Bueno, así fue al principio. Estoy diciendo, puede ser que yo exagere, pero como pero es mi visión, porque era la reina la que se lucía y alrededor todo lo demás eran un montón de cosas que, con todo el colorido de las plumas que se tapaban entre ellos, las caras y todas las cosas, era un elemento escenográfico que se transformaba en la comparsa para el lucimiento de una sola persona. A mí me tocó hacer a veces, y tuve grandes diferencias, con uno de los mejores carroceros que tenía Corrientes. Voy a nombrarlo para mí, porque creo que es justo que se lo nombre. Está un poco, no se lo recuerda mucho ahora, pero fue un... Vamos a rescatarlo, por supuesto, este es el propósito de esta entrevista. Hay que rescatar eso. Rolando Díaz Cabral. Gran escultor, artista. Sí, artista, que seguramente estuvo mucho tiempo en Brasil, porque viajaba mucho, y tenía la concepción de una carroza blanca iluminada con luces de colores que le iban cambiando las tonalidades, ¿no? Pero generalmente porque el blanco aumenta la sensación de volumen. Todo lo que es oscuro achica. Yo, por ejemplo, a las chicas más gorditas le ponía trajes de terciopelo negro en la parte de la cintura y de todo lo que se llama la parte del torso, ¿no? Y lo demás ponía colores claros como para achicarlo, con curvas hacia adentro y que se diluían hacia las caderas. Entonces la gente veía que había como adelgazado las personas. Eran recursos de eso. Las carrozas. Las carrozas eran, a veces, no tenían nada que ver con la comparsa. A veces eran un montón de escalinata o de planos que estaban puestos. También, plantas. Plantas, como para ponerle a una chica que se movía así como en las... ¿Cómo se usa? ¿Cómo se llama? En las revistas musicales. Ajá. Solamente mostrar el cuerpo, estar ahí moviéndose en el mismo lugar. La escalinata prolongada. Claro, porque es... Bueno, en mi agrupación yo tuve la suerte de que, aunque no me hacían caso, como era, porque el artista era muy personal, a veces no tenía nada que ver con lo que pasaba en la comparsa. Era una sucesión de elementos de distintos planos para que la reina bajara, subiera así. Entonces yo trataba de que todo eso sea una unidad también. En tema, que era la comparsa, tenía que ser como una escenografía ambulante, móvil, que fuera también tridimensional, no solamente que se la vea de frente, porque nadie está frente a la comparsa, siempre lo ve de costado. Así que la parte más linda se perdía. A veces se hicieron elementos móviles para que se vaya viendo las partes cómo se articulaban. ¿Estas estructuras de las carrozas eran articuladas, eran con acoplados? Sí, claro, a veces se hicieron con 3 acoplados, uno más pequeño que iba adelante y otro a medida que se alejaban del motor que lo llevaba adelante, que puede haber sido un camión o un tractor, cosa espantosa porque no se puede. Si no estaba totalmente también escenografiada de alguna manera o recubierta, era una cosa espantosa ver que atrás había una cosa de luces que se prendían y se apagaban, y la gente que estaba a lo lejos veía la parte frontal con un tractor y un montón de gente subida alrededor,
alentando la conversación, pero de civil era una cosa espantosa eso. Bueno, yo luché mucho contra eso, hasta que le tuvimos que poner 2 tractores más chicos que tiraban con varas, digamos, largas para que no desde el frente se viera la carroza completa frontalmente y también todo alrededor cuando pasaban, y la parte de atrás también cuando se veía, la gente miraba. No tenía que terminar una cosa así. ¿Esa escenografía era estática? ¿La gente que estaba ahí adentro participaba en el movimiento o solo la reina apenas movía a esa altura? Y a veces la reina solamente se movía allí, no puede participar el público porque el público es siempre espectador solamente en esos casos. Pero ahí ya venía la habilidad del diseñador o la capacidad económica de la gente que hacía la carroza y quién pagaba eso para agregar todos esos efectos mecánicos que había que agregar para tirar chorros de agua, por ejemplo, en una carroza, como para que diera la sensación del fuego. Y bueno. ¿Vos recordás algunas viñetas típicas de las pasiones que se animan tras esta algarabía? Enojos, intrigas, espionaje, peleas, chimento, plagios de diseños. Yo trabajaba y no tenía mucho tiempo de eso, sino de escuchar cosas, ¿no? Entonces no sé si puedo ser un testigo creíble del todo. No, porque ensayo vivo. Sí, pero de todas maneras, yo lo que sabía era que me contaban que en la casa de una persona que tenían hijos y cada hijo tenía su preferencia. Este iba para una agrupación o lo que llamaba para la comparsa tal, y la otra a tal comparsa. Y unas discusiones terribles en la mesa, hasta que el padre tenía que dar un golpe allí para que se callen o prohibirle que se hable de comparsa durante la comida, la cena o lo que sea, ¿no? Las reuniones, porque llegó a ser tal el fanatismo en los primeros años que se sacaban todos los trapitos al sol, se inventaban cosas para rebajarle, como los malos políticos, que siempre no dicen lo que tienen que hacer ni presentan un plan lógico, sino que hablan mal del adversario. Que eso es lo que está pasando en este momento en nuestro país. En lugar de decir, yo soy de tal agrupación y esta es mi plataforma, estas son las cosas que tenemos que arreglar, y ponerse a trabajar en serio para el bien de la gente, se ponen a criticar que hizo esto, que no hizo aquello, que es un ladrón, que es un drogadicto, que esto, que aquello, y no aporta nada, sino que se agranda la grieta. Bueno, eso... Después de tantos años, José, y en esta conversación abierta, sin la sofisticación de interpretaciones técnicas o sociológicas, una mirada así tal vez compasiva, ¿a qué atribuís vos que todo este esfuerzo de distinto tipo pero complejo y que converge y se sostiene durante el tiempo ha impedido el establecimiento de modos orgánicos de estas agrupaciones? Porque a través de este tiempo se han suscitado proyectos económicos, inversiones, derechos, filmaciones, viajes, merchandising, esquemas de entrevistas, visitas que hemos tenido, concursos en la que no ha habido una respuesta al mercado en esos términos, en esa lógica. Bueno, yo creo que el gran mal de nuestro pueblo es el individualismo. No tenemos conciencia del otro a veces. Muy poca gente tiene eso. Y en una agrupación que tiene, nosotros llegamos en un momento a tener hasta 600, 700 personas. Y unificar todo eso en 2 meses o 3 que se juntan para ensayo y eso, es difícil. A nuestro pueblo, desdichadamente, en algún momento de nuestra historia, por los malos momentos que hemos tenido históricamente en lo civil, se copió lo malo y no las cosas buenas de la sociedad, ¿no? Entonces no se registró qué era lo bueno, y bueno, tampoco no estamos en el paraíso terrenal para erradicar el mal y todas las cosas que no funcionaban, sino que uno tiene que convivir con eso. No es que tiene que convivir de por sí,
es que nuestra falta de, no sé si educación, que me perdone la gente, que no le estoy diciendo que es mal educada, sino de la falta de información sobre modos y maneras de entender lo que son las cosas, que son las que valen, y el contenido de lo que uno quiere transmitir, así sean con trajes que a veces lo horrible, lo feo en el arte, te está mostrando una faceta que no hace más que, por contraste, hacer que la belleza, cuando ves organizado de otra manera, se la vea en lo que nosotros llamamos la belleza clásica. Pero belleza clásica no es una estaticidad, también tiene sus movimientos, también tiene movimientos, no estoy hablando de traslado ni de crecimiento hacia arriba, sino el movimiento general que va generando todo eso son los espíritus que van desarrollando su inteligencia para ver que aquella parte que en la comparsa aparece como feo, en realidad lo que está mostrando es apuntar hacia la parte que es linda, buena y que quiere transmitir una enseñanza. Así nació lo que nosotros llamamos el teatro móvil, con escenografía, una escenografía que no era una cosa ya plana, sino tridimensional también, y móvil. Además se trasladaba. A veces yo escuché a algunos colegas, ¿no? Es pensar que este tipo hizo el diseño de esa casa. Sí, bueno, desgraciadamente sigue siendo un edificio y está plantado. Si hubiese sido una carroza, por lo menos pasa y se va. Eso escuché en muchas mega... A propósito de esa marcha fugaz, pasa y se va. ¿Cuál es tu opinión o tu reacción? No sé cómo es en otros lados, pero de tener acotado eso en un espacio que se llama el Sambódromo, copiando tal vez, no sé cómo es en otros lugares. Sí. ¿Cuál es tu idea de que esté excluido, sectarizado, segmentado urbanísticamente? Esto ocurre acá en este tiempo. Es difícil. Antes parecía que al estar más metido dentro de la ciudad, lo que no era un sambódromo como es ahora, y no sé por qué le pusieron el nombre Sambódromo, me hace recordar otra vez Brasil. Sí. Vuelvo a decir, el correntino entiende cuando vos le decís, pero al poco tiempo tiene poca memoria. Así también nos va en la política. Le aplaudimos a un tipo que nos robó hasta la ropa interior y después tiene la desfachatez de pasar por víctima y todavía le tenemos que resarcir económicamente de todos los desgastes que nos hizo hacer. A mí me pasó Flaca memoria, frágil. Eso y sucede también en el carnaval. Las cosas buenas que pasaron las queda como en el recuerdo, pero con el concepto de lo lindo y lo feo nomás. Pero no saben qué es lo que transmitió, cómo se lo obligó en su momento a la gente a recurrir a la historia del arte, a investigar por qué sucede esto. Fíjate, en una ocasión yo no inventé, sino se me ocurrió, vamos a hacer la historia del Dorado. El presidente de mi comparsa, que era una persona capacísima, de muchísima, impecable en su profesionalidad, pero totalmente nulo en lo humanístico. Me dice, ¡ay, José, ¿cómo le vas a disfrazar a la chica de pescado? Cállate, bruto de mierda, le dije. Esto no van a ir vestida con escamas. De gente con escamas allí. Esto es la historia de la ciudad mítica del Dorado. Ah, me dice. Cosas así. Digo, yo tuve problemas tremendos con esa gente que no entendían cuando le decía, vamos a hacer tal cosa, pero yo le resumía ya el pensamiento pensando que al resumir iba a ser más legible. ¿Podríamos nosotros referirnos al carnaval como una ópera tropical? Así, esta escenografía estética. Bueno, mi ideal fue ese. Teatro móvil, ambulante, un teatro, con un contenido histórico. Pero que tenga un contenido, que la gente aprenda y sepa algo más y que vea, aún en lo que, como decía hoy, en lo feo,
entre paréntesis, de la estética clásica, porque la gente cree que estética solamente es lo lindo. No, estética todo lo que hace a la percepción y todo busca una razón. A veces eso feo está indicando una advertencia moral, una ética estética también. No sé, yo no sé si me expreso bien, porque no se entiende. Desgraciadamente yo no soy una persona versado en la literatura. Mi lenguaje es plástico. Sí, bueno, yo mismo me movía, pero no hago filosofía de todas las cosas, ni le exijo a la gente que piense como yo. Yo presentaba el problema. Y a la gente le gustaba o no también, porque no siempre gustaba. Yo cada vez que decía, vamos a poner esto, otra vez el carnaval correntino, me decía. Bueno, al final ahora es patrimonio universal, intangible, de la humanidad. Ahora. Pero eso yo lo hice en los años 60, en el 70, cuando me fui por primera vez a hablar con cuando vivía todavía Tránsito Cocomarola. Le fui a decir si podía utilizar el kilómetro 11, así como habíamos utilizado la música que se llama el toro, que es una polca bien marcada, y algunos le dicen chamamé. Distinguieron lo que era la música correntina basada en la polca, y después le llamaron chamamé, pero el chamamé en mi época era una cosa chiquita, así acotada, que era como el personaje payasesco, cuchillero, que se le peleaba. Entonces en Buenos Aires, claro, la gente en Buenos Aires decía correntino, cuchillero, creían que éramos indios todos. Así, esa era la idea que se tenía al principio, ¿no? Bueno, el espíritu indómito, arisco, rebelde, fue apropiándose de otro espacio vacío y le dio este contenido ahora. Pero eso tardó muchos años. Vamos a hablar, porque es importante traer acá para el registro de todos quienes vean en este espacio que tiene la posibilidad de apertura a la memoria, a esta memoria activa de los que todos participan de este modo, pero sobre todo con el recuerdo fundacional a Marilyn Morales Segovia, a Romero Maciel, que fueron columnas culturales buscando, como vos, reafirmar la identidad en sus letras, en su música, en sus taladas. Ellos colaboraron en esto también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo, la música que más gustaba en el carnaval, porque era la más cantarina, a veces casi tchaikovskiana, digamos, era la de Romero Maciel. Hay músicas muy lindas que hizo también Osvaldo Sosa Cordero, con quien yo tenía una amistad muy particular, porque él, cuando estaba en Corrientes, prácticamente de las 24 horas se pasaba 8 o 9 horas en mi casa. Era muy amigo de mis padres. Y yo aprendí de él muchas cosas. Me decía, mira, tal cosa así en España, tal cosa acá en América. Bueno, y yo trataba de asimilar eso y después transformar en un pensamiento plástico. Marilyn Morales Segovia me ayudó todo en una recomposición que dije, vamos a hacer la historia de Romeo y Julieta, pero en Corrientes. Así que Romeo era Romero, Julita era Julieta, así íbamos haciendo todas las cosas, ¿no? Los Montesco y los Capuleto eran los liberales y los autonomistas. Y en el medio aparecía en el núcleo de la sociedad la gente pensante que pertenecía a lo que mal entendían también, que era la masonería. A mí me tocó ser un maestro masón en un momento. Te digo, porque la gente, no sé si entendía o no, yo no le explicaba mucho porque era entrar en cosas. Mucha gente se sigue asustando todavía. Mucha gente que por ignorancia, por no agarrar el libro, ahora es tan fácil todo eso, con todas las cosas que tiene nuestro mismo Internet. Internet tiene a mano cosas, puede buscar qué es lo que hacen. Entonces, hizo toda una leyenda negra. Bueno, yo aproveché para hacerlo como un arte. Por ejemplo,
me tocaba en un momento, yo era un caballero que tenía todo el traje negro por dentro, ya tenía un traje abajo que era una malla roja, que tenía todo como manchas blancas que de lejos parecía un esqueleto. Y tenía una capucha, y en la capucha ya también tenía una máscara que era de una calavera. Pero yo durante todo el tiempo tenía una galera y una capa que me cubría todo, una capa enorme de casi 9 metros de pana pesadísima, porque era pana roja, muy, muy vistosa. Espectacular, ¿no? Vistosa. Sí, era una cosa así también. Que yo pertenecía al bando autonomista, digamos, y había otro que era del bando liberal, que hacía el papel, otro amigo que después, cuando murió, le ponen el nombre de la avenida por donde desfilaban, que era Nolo Alía. Estaba todo vestido en las gradaciones de azules, y desde el turquesa hasta el azul violeta, ¿no? Y entonces habían gestos y señales como que los verdaderos masones podían entender. La mitad de la gente no entendía, veía que hacían movimientos de mano, de cosas así, el saludo, cómo se miraban, bueno. Y eso entraba en la coreografía con la música de Romero Maciel. No. Sosa Cordero. Al principio pusimos, la base era, ¿cómo se llama? El que hizo, bueno, ahora Stravinsky. Stravinsky, Igor era una cosa muy potente, de mucha fuerza, nunca se peleaban habíamos puesto como una mesa, y ahí se discutía y se decían, estaban todos los símbolos y todas las cosas, el triángulo, había un enorme tapete que tenía como el ojo, y bueno, la gente veía como un adorno más el ojo, los saludos, todas esas cosas, y bueno, los que entendían mejor. Yo no explicaba demasiado nada. Pensaba que la gente tenía que tener una presentación lógica de lectura directa. Bueno, ellos veían que era como una pelea allí, las cosas, cómo se dirigían. Al final, en un momento en que toda la comparsa le rodean a las dos personas, yo me quitaba la capa, me sacaba la chaqueta y por supuesto aparecía como el esqueleto. Y me levantaban así, era como la muerte que aparecía allí, el señor de la muerte. Y otro me alcanzaba el cetro que tenía, se transformaba con una enorme guadaña, como la muerte, ¿no? Está bien, claro. Había todo, bueno, y eso, tenían que poner paz a los dos bandos. Entonces había una parte que tocaban unas músicas correntinas, por primera vez se llegó a tocar ese General Madariaga, por ejemplo, que una polka, pero polentísima. Yo trabajé también con un pariente mío, por parte de la señora de apellido Benítez, que era Pocho Ro. Pero Pocho Ro tiene una característica así como... El famoso Pocho Ro. El famoso Pocho Ro, pariente mío, que en la música son melancólica, tranquila. Muy serena. Muy serena. Reflexiva. Y a veces yo le decía, pero Pocho, a mí no me sirve esto porque es muy... Y sí, José, hasta que me dijo, yo no puedo trabajar con vos, José. Vos tenés tu lenguaje, que es muy tuyo y yo lo respeto, y yo tengo el mío. No podemos hacer otra cosa. En cambio, con Romero Maciel tenía... Sí, con Pocho Ro había una línea ondulada muy, muy suave para esquematizar la música de él. El de Romero Maciel era como Tchaikovsky, alguno de esos rusos que hacen pam, 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 subía así. Era diferente, porque yo necesitaba fuerza polenta. Yo le decía a la gente, ¿por qué a los ejércitos, cuando marchaban a pie así todo en la Europa imperialista, usaban la marcha? La música, el compás de marcha. Inspiración. Porque eso avanza, no está en un solo lugar allí. A mí, por ejemplo, en un momento hicimos en la historia de Corrientes, yo estaba vestido como un tipo que tenía todo el cuerpo lleno de manchas, era todo mi traje de color ladrillo casi rojo, no rojo, sino casi muy marrón así, con muchas manchas amarillas, así que parecía un yaguareté, y la cabeza de un yaguareté en la cabeza. Y
Una sobrina mía que era Marita Peloso, Un jaguar. que vestía, tenía todo el traje como si fuera una víbora y ella con sus movimientos era como una víbora, se peleaban entre el jaguarete y la víbora, que era como en una Selva, una lucha. Sí, una lucha. Y entonces Pocho me ponía una música que era muy, parecía una música árabe, muy bien, sinuosa sí para la víbora. Pero el jaguarete no era eso, sino que era un bruto que largaba zarpazo, tenía que tener otro tipo de cosas. Bueno, eso todavía era cuando no había, no habíamos ido ni a la Costanera, que tenía un espacio muy lindo, natural, ni al corso que se hizo después en la calle, en la avenida 3 de Abril. Estoy hablando de en un intermedio que cuando el corso se hacía en la calle Junín, así que era un espacio muy reducido y las coreografías eran muy estrechas. La gente que estaba muy cerca no me entendía todos los cosas, pero después teníamos que repetir eso mismo cada 20 o 30 metros porque si no, no entendía nada la gente. Al estar en espacios abiertos, el de las avenidas, por ejemplo. Sí, eso ayudó muchísimo. Ayuda, ¿verdad? Ayudó muchísimo. Pero eso aleja un poco de la vibración sincrónica del pueblo. Sí, todo el tiene calor. su pro y su contra. Hubo un momento para mí, el máximo de la comparsa cuando hice lucir fue en un club que era el Huracán y que era una cancha de fútbol y ahí se desplegó toda la comparsa y aunque bailaban grupos muy fijos en un centro compacto, la gente veía de todos los aspectos, así que no podíamos bailar para un frente como en el escenario de un teatro, sino con 3 frentes diferentes. Y bueno, yo creo que fue una experiencia notable y muy, muy aprovechadora, porque ahí veíamos las coreografías rotantes y siempre todo el público lo que veía a la derecha también después veía a la izquierda y los que estaban enfrente veían también del frente hacia la izquierda o del frente hacia la derecha. Se completaba el conjunto así. Vos incidiste también en la modificación conceptual y el tratamiento tanto del sonido, del ruido, del aplauso, del silencio. Había entrenamiento en esas escuelas que se llamaban de samba. Era muy difícil, porque ya la gente cuando nace tocando el tambor no le podía explicar mucho de esas cosas, claro. No, es una cultura de ellos. Lo que pasa es que mi cultura era diferente. Mi cultura era de formación centroeuropea. Por eso me llamaban nazi, porque yo le tenía casi a los latigazos para que aprendan en 3 meses las cosas que un bailarín tarda 9 años en hacer, agilizar, y a veces lo lográbamos. Yo tenía un grupo de muchachos. Qué virtuosismo, ¿eh? Rescatemos el virtuosismo. Sí. Había gente que, aún siendo mayor para la danza, la gente tuvo que haber comenzado a los 6 años para hacer las cosas que yo le pedía. Y a los 10, 15 estaba como un atleta. Y había otro que venían recién del campo, por decir así, y que vos le nombrabas y hacía cosas increíbles. Yo tenía un grupo de varones que fui formando y todo el mundo quería entrar en ese grupo, pero yo tenía que seleccionar, no porque era lindo, ni porque era alto, ni porque era gordo, sino que era capaz de interpretar lo que yo le explicaba. Ahí ya entraba todo otro pensamiento que era la disciplina, el ejercicio constante y después tener una resistencia física como para hacer cosas que se hacen en el ballet clásico. ¿Y había ensayos rigurosos? Sí, había ensayos así, horas enteras ensayando, hasta que lográbamos. Pero habían algunos que eran tan vivaces que hacían cosas que no eran limpias, entre comillas, técnicamente. Los pies no estaban bien extendidos, pero con el movimiento y con todo el vestuario que completaba y la dinámica que tenía, la gente lo veía como perfecto. Así que también era un poco de viveza, también habían trampas de ese tipo, ¿no? Que son lo que llamamos trucos. Como el bailarín que le agarra a la bailarina, le tira y le sostiene después en una sola mano. Eso es todo eso el que le aprendieron, el que le enseñaron cómo es el truco, lo hace naturalmente. A mí me tocó hacer eso cuando yo estudiaba danza. Pero no a todos se le puede exigir eso porque, bueno, no le gusta, naturalmente. Y entonces, si a vos te gusta, te esforzás para hacerlo. Pero si tu tendencia es otra, sí. Todos
todo el carnaval carece de crítica casi. La gente tolera, consciente, es generoso, y es cariñoso, pero nada. Solamente hay un epíteto para todo. Lindo, me gustó, no me gustó, nada más. No, ¿Así debe ser? ¿Así debe ser? Yo creo que no. Mi lucha fue lo otro. Calidad. Dar un golpe, digamos, que fuera el primer motor que hiciera mover a los otros motores y que cada uno generara con efecto multiplicador todo el pensamiento que vos querías impulsar en una agrupación. Pero el correntino es muy egoísta y arisco, económico en el elogio. Lo que yo digo es también que individualista, ¿no? Eso, no sé si también, sí, hay algo de egoísmo posiblemente, pero es más bien individualista. Le cuesta hacer complemento con otro porque dice, no, porque yo todo mi esfuerzo voy a repartir y bueno, es una sociedad que ojalá que algún día se pueda cambiar eso, ¿no? Sí. El bien común no es una cosa de la suma de egoísmos. Sustituir una idea y sobre todo un estilo, cuando ha sido asertivo y sostenido mucho tiempo, es difícil, está centrado y se incorpora. Sí. ¿Se sostiene hoy decir todo el año es carnaval? No. Estamos muy angustiados en estos momentos por otras cosas, ¿no? En este momento por la pandemia, en otro momento por los malos gobiernos que hemos tenido, que todo hacen de prueba de error. No hay estadistas. Eso es lo que le falta a la Argentina, gente que piense no en su partido, que no sea partidista, sino que sea generoso para la nación, que sea para aflojar un poco de sus ideas egoístas, digamos, de partido, para aportar al otro. No, acá lo que se hace es tratar de desacreditarle al otro que le da muchas ideas mejores que la que tiene y no quieren reconocer. ¿Por qué? Porque pierden preferencias. Pierden muchas cosas y sobre todo económicas. Tu mirada, hablabas vos de tu cultura, formación y preferencia centroeuropea. ¿Cómo fue nuestro desempeño allá? Que quizás la gente pocos recuerden y los nuevos que miren este programa, cuando Corrientes, de lo que todos se apropian, tuvo su carnaval en Francia. Hasta eso tuvimos problemas. Yo pedí por una persona que es un ícono en Corrientes. No me la quisieron, primero porque yo era de otra comparsa, de otra agrupación. Y segundo porque decían, no, es muy problemático ese muchacho, que siempre hace lío, siempre está descontento, siempre grita. No sé si era cierto porque yo no lo conocía bajo ese aspecto. Yo lo veía y escuchaba su excelencia. La excelencia de una trompeta que nos aterrorizaba a todo lo de mi agrupación. Porque él era toda la comparsa. Calibraba, daba el tono. De primera. Te voy a dar el nombre porque yo lo respeto siendo mi adversario. Palanca. Vicente Palanca García. Para mí era una cosa maravillosa. Yo hablé con él y conmigo se portó maravillosamente. Mira, me dice, lo que pasa es que yo tengo una trompeta, Solmer creo que se llamaba. Bueno, luché hasta que era una de las trompetas más caras, creo. Es un Stradivarius en trompeta. Sí, algo así de eso. Entonces logré que compraran el instrumento en mi comparsa como esa. Y había una sola persona que podía tocar, pero esa persona no tenía el talento que tenía el otro, que era natural. Yo no sé si era bueno o malo si vos le ponés en la Orquesta Sinfónica de Corrientes. No te podría decir porque no soy quien, porque yo no estudié música tampoco para saber todas las delicadezas que tiene la gradación del sonido. Pero esa trompeta era de terror para nuestra agrupación. Eso era como en la antigüedad, Gedeón y todos los hebreos del otro lado, o como por decir, ahí viene David y allá está Goliat. O el faraón toca la trompeta. Terrible. Y bueno, y así uno. Pero la comparsa se destacó allá, la miraron bien, la aplaudieron.
reconocieron. Nosotros tuvimos un premio de honor que fue a la reina la reina de las reinas, le llamaron a la persona que se fue como principal referente del carnaval correntino. Yo hice un diseño y por supuesto que la gente que manejaba eso tenía otra idea. Hice un traje de fiesta muy bonito para una fiesta, de un color violeta claro, y teníamos que bailar un candombe. Entonces era una estupidez eso, y me dice, pero el refinamiento francés, ¿qué me importa a mí el refinamiento francés si yo iba a mostrar lo correntino? Bueno, a mi sobrina que estaba le vestí como una negra candombera, y al final era a la que le seguía todo el por supuesto, grandes disgustos con la gente que había armado eso, ¿no? Y que yo siempre hago lo que quiero, y bueno, al final. Pero salió así, así como, a veces como no se trabaja en equipo, a veces, en la totalidad. ¿Cómo hacerle entender a esas 700 personas que hacen y cómo el recibimiento de las 1.000 o 2.000 personas que por noche ven el carnaval, si entre nosotros los que dirigíamos teníamos esos pensamientos dispares? Yo ponía, vamos a ir así con esta música, otra vez corriente me decían, otra vez, sí. Pero la gente se va a podrir de corriente. Y sin embargo, ninguno de los, de los shows que presentamos nosotros perdimos. Siempre éramos sobresalientes o distinguidos, pero nunca perdimos porque le tocábamos la música que al pueblo le gusta, pero no era porque le guste solamente, sino hacer que esa música encaje en el contexto de lo que teníamos nosotros. José, así como es tradicional identificar drama y comedia con las máscaras opuestas del llanto y sonrisa en el teatro. Sí, la tragedia y la comedia. Tragedia. Tenemos nosotros acá esa ambivalencia dual, alegría y tristeza del carnaval. Terminó el carnaval, tristeza no tiene fin, sí, alegría pareciera permanente. Que la gente, como no tiene seguramente, se apoya en esos pocos días de alegría y desparrama todo, y bueno, como no es consecuente con eso, después que hizo el esfuerzo de todo un año, lo gastó en esos 15 días, a lo mejor tiene que comenzar a pensar otra vez en buscar recursos nuevos para el próximo año. Es difícil por eso, si uno no acepta, digamos, entre paréntesis, filosofía hacemos todo en el fondo. Cuando ejercemos un juicio ya comenzamos a hacer filosofía. Dos ideas o una idea que uno tenga y que es contraria a la otra, se genera todo una reflexión. Y bueno, nosotros vivimos siempre apurados por el sistema económico, ¿no? Sobrevivencia ahora. La sobrevivencia en este momento. Entonces no te podría decir que todo el año es carnaval, como dicen. Eso es una cosa... Ni siquiera en el corazón, no. Pero sí en el espíritu. Sí. Te agradezco mucho que hayas compartido tan abierta y generosamente. Corrientes es un escenario de convocatoria de turismo, de flujo, de movimiento acá por el río. Parece que en la forma en que yo me expreso, sea más bien un pesimista, ¿no? Pero creo que yo fui sincero, por lo menos conmigo mismo. Sí. Trataba de crear una belleza que no fuera un momento que pasara así, efímero, ¿no? Sino que la gente tuviera... Y por ejemplo, yo creo que logré eso, porque mucha gente se acuerda de algunos temas que yo desarrollé, incluso algunos que no fueron correntinos netamente, así como cuando dije, bueno, vamos a hacer algo con el Charleston, con las músicas norteamericanas y cosas así, que gustó muchísimo. Ese año no ganamos el primer premio, pero a la gente le gustó tanto que los mejores contratos para ir a Córdoba, para ir a otras ciudades, las tuvo la agrupación que yo dirigía. Qué bien. Así que no estábamos tan equivocados.
Por lo visto que los de afuera entendieron más que los nuestros. Incluso una de las figuras principales, que se la veía como fea en el sentido así. Y me dijo, no, pero si eso es justamente lo que representa, por ejemplo, en Estados Unidos, Nueva Orleans. Esa gente que es fea, que se enjolla, se pone un montón de cosas, que no es linda, de ojos azules, como las polacas, como las francesas o las rusas. No, esta era verdaderamente, esa era la conversa, esa era el Charleston. Y bueno. Con esta sonrisa terminamos esta grata entrevista, que es una conversación sobre los aspectos que identifican esa historia que está lejos en el tiempo, pero que por sus condiciones y estilo va perdurando. Son los cimientos de la cultura que tenemos, pero es importante también en las reflexiones de José rescatar esa visión humanista, la enseñanza, la incorporación de reconocidas figuras que enriquecen el acervo histórico: Marilí Morales Segovia, Romero Maciel, Sosa Cordero. Ese Corrientes tiene Payé es de Osvaldo Sosa Cordero. Para la gente joven que debe mirar hacia atrás y vivir online para mantener de la historia de esta vida un hecho continuo y continuado. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Yo creo que en el aporte de vestuario lo más importante que yo hice fue la inclusión de los espaldares. Cuando los otros también, las otras comparsas también copiaron el espaldar, yo cambié y lo hice en lugar de plano tridimensional. Nadie volvió a hacer eso. Hace muchos años que no se hacen, por lo menos desde que yo me fui, no vi esto en el carnaval. Yo me disgusté porque la comisión no me apoyaba a mí. A mí en esa época no se me hubiese ocurrido jamás ponerle un nombre Pluma, porque veía que eso solamente se decía en la revista. Bueno, pero después había nombres que tenían más pluma y eran más lindos que las mismas mujeres. Entonces yo digo, ¿para qué estoy haciendo esto? El mundo va cambiando. Y sí cambia. Todos los paradigmas eran diferentes a las cosas que yo había creído. Y que yo los respeto y además los admiro. Pero no era lo que yo quería en la comparsa. No era que se luciera uno que fuera lindo, entre comillas, sino que la totalidad fuera funcional de esa cosa linda o fea en la repercusión de todo. Yo no, en un momento me transformo como en una calavera bailando. Ocurrieron reconocimientos significativos que después casi no fueron reiterados y no ocurrieron, cuando esta estética de la tridimensionalidad, que es la ocupación del espacio de una manera plena, que vos rescataste de tu ojo como artista, la ocupación del espacio, cayeron en tu persona, como Regisser, el maestro de Estro, de escena. Eso fue en la época en que vino acá Cecilio Madanes, que era uno de los referentes más mundiales del Teatro Colón y de toda la parte artística, el creador de Caminito, Lide Peralta, como de la Vega, no recuerdo todos los nombres de las personas que vinieron que representaban a los teatros de Buenos Aires, no solamente los teatros clásicos como el San Martín, el Cervantes y el Colón, sobre todo el Colón, sino además los de la famosa revista de Buenos Aires, el Maipo y había Tabarís, otro. Tabarís. Y el Tabarís. Bueno, eso a mí me dieron el título de Regisser del Carnaval Correntino y nunca más se volvió a dar oficialmente, así como ellos, firmado y todo. Se le llamó Regisser también a otros de otras agrupaciones. Es una función específica de mucha autoridad y comando, claro, porque en el movimiento artístico. De mi parte yo proponía la idea, era aceptada a regañadientes o no. Tenía que plastificar eso que estaba en el pensamiento puro, hacerlo realidad. Y después de la realidad que estaba en el diseño, tenía que buscar todos los elementos estructurales para la realización y que sea efectivo lo que yo había pensado como idea, transformarlo en vestuario.
que ese vestuario tenía que ser funcional, no podía tener una carga de 500 kilos a la pobre gente con que se movía. Fui el primero que propuso, cuando se hizo el tema de Rusia, una coreografía en un espacio reducido de la costanera, y fue el primer show de comparsa. Eso fue obra mía cuando yo le hice bailar a unos muchachos que le enseñé cómo hacer el paso ruso y cómo hacer el reloj y toda esa cosa y los saltos tocando las... Entonces, a partir de eso hacíamos cada 20 metros eso y ahí mi agrupación hizo eso que se llamaba como un show. José, así como es tradicional identificar drama y comedia con las máscaras opuestas del llanto y sonrisa en el teatro. Sí, la tragedia y la comedia. Tragedia. Tenemos nosotros acá esa ambivalencia dual, alegría y tristeza del carnaval. Terminó el carnaval, tristeza no tiene fin, sí, alegría permanente. Pareciera que la gente, como no tiene seguramente, se apoya en esos pocos días de alegría y desparrama todo, y bueno, como no es consecuente con eso, después que hizo el esfuerzo de todo un año, lo gastó en esos 15 días, a lo mejor tiene que comenzar a pensar otra vez en buscar recursos nuevos para el próximo año. Es difícil por eso, si uno no acepta, digamos, entre paréntesis, filosofía hacemos todo en el fondo. Cuando ejercemos un juicio ya comenzamos a hacer filosofía. Dos ideas o una idea que uno tenga y que es contraria a la otra, se genera todo una reflexión. Y bueno, nosotros vivimos siempre apurados por el sistema económico, ¿no? Sobrevivencia ahora. La sobrevivencia en este momento. Entonces no te podría decir que todo el año es carnaval, como dicen. Eso es una cosa... Ni siquiera en el corazón, no, pero sí en el espíritu. Sí. Te agradezco mucho que hayas compartido tan abierta y generosamente. Corrientes es un escenario de convocatoria de turismo, de flujo, de movimiento acá por el río. Parece que en la forma en que yo me expreso, sea más bien un pesimista, ¿no? Pero creo que yo fui sincero, por lo menos conmigo mismo. Sí. Trataba de crear una belleza que no fuera un momento que pasara así, efímero, ¿no? Sino que la gente tuviera... Y por ejemplo, yo creo que logré eso, porque mucha gente se acuerda de algunos temas que yo desarrollé, incluso algunos que no fueron correntinos netamente, así como cuando dije, bueno, vamos a hacer algo con el Charleston, con las músicas norteamericanas y cosas así, que gustó muchísimo. Ese año no ganamos el primer premio, pero a la gente le gustó tanto que los mejores contratos para ir a Córdoba, para ir a otras ciudades, las tuvo la agrupación que yo dirigía. Qué bien. Así que no estábamos tan equivocados. Por lo visto que los de afuera entendieron más que lo nuestro. Incluso una de las figuras principales, que se la veía como fea en el sentido, y me dijo, no, pero si eso es justamente lo que representa, por ejemplo, en Estados Unidos, Nueva Orleans, esa gente que es fea, que se enjolla, se pone un montón de cosas, que no es linda, de ojos azules como las polacas, como las francesas o las rusas. No, esta era verdaderamente, esa era la comparsa, esa era el Charleston. Y bueno, con esta sonrisa terminamos esta grata entrevista, que es una conversación sobre los aspectos que identifican esa historia que está lejos en el tiempo, pero que por sus condiciones y estilo va perdurando. Son los cimientos de la cultura que tenemos, pero es importante también en las reflexiones de José rescatar esa visión humanista, la enseñanza, la incorporación de reconocidas figuras que enriquecen el acervo histórico: Marilí Morales Segovia, Romero Maciel, Sosa Cordero. Ese Corrientes tiene Payé es de Osvaldo Sosa Cordero, para la gente joven que debe mirar hacia atrás y vivir online para mantener de la historia de esta vida un hecho continuo y continuado.
Muchas gracias.